¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en esta tercera edición de DTV, palpitando lo que será la sesión del día de mañana, donde se va a trabajar sobre el alivio fiscal para monotributistas y también para autónomos. El proyecto que impulsa el presidente de la Cámara, Sergio Massa, junto a otros diputados de diferentes bloques, también del oficialismo, y la convocatoria para mañana a las 11. Desde aquí, desde Diputados TV, vamos a estar transmitiendo la previa, la reunión también de los jefes de bloque y luego sí la sesión en su conjunto, porque además del alivio fiscal se va a trabajar muy importantes temas vinculados a Malvinas, un día como hoy tan importante que se recuerda el rendimiento argentino ante las tropas británicas y donde los homenajes el día de mañana van a estar a la orden del día, porque se va a convertir en ley la capacitación obligatoria para los 3 poderes del Estado en la causa Malvinas, una manera de recuperar la memoria, de transmitir de generación a generación qué tiene que ver la soberanía y por qué es necesaria su defensa en estos tiempos tan difíciles, donde, bueno, la hipótesis bélica está cada vez más a la orden del día. Recuperar la vía diplomática, recuperar la memoria sobre todo el trabajo que ha hecho la Argentina a lo largo de los siglos para la recuperación de las Malvinas es sin lugar a dudas muy, muy importante. Así que mañana vamos a tener esta sesión donde también se van a transformar en media sanción el pedido de muchas provincias para la constitución de parques nacionales, territorios para resguardar la flora y la fauna argentina, no solo del desarrollo inmobiliario y de la explotación de los territorios, sino principalmente para reconocer la necesidad que tiene Argentina y la importancia de cuidar el ambiente, que es la casa común de todos y todas. Así que todo esto lo vamos a recorrer con diputados y diputadas de la Nación, porque hoy hubo comisiones, vamos a tener muchas visitas aquí en el piso. Recién con mis colegas del análisis estaban viendo justamente lo que fue la Comisión de Transporte, una de las más importantes que hubo hoy, pero aquellos diputados que nos van a acompañar nos van a ayudar a pensar de qué están debatiendo y qué están discutiendo. Ahí la tenemos a la diputada Camila Crescimbeni del PRO, aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también a Gualberto Allende de la provincia de San Juan, del Frente de Todos, y vamos a conversar con otros 2 diputados. Vamos a conversar también con el diputado Chumpitas de Santa Fe, que es del PRO, con quien vamos a estar hablando de otros proyectos que tienen que ver con el transporte, con la producción de gasoil, que es una demanda de la zona agropecuaria en estas horas para que se regularice la situación. Y con el diputado Ricardo Herrera, también de la provincia de La Rioja, que nos va a estar visitando porque comenzó en el Senado el debate sobre la moratoria previsional y ayer aquí en la Cámara de Diputados hubo una audiencia pública, un simulacro de audiencia pública, porque hay una preocupación por parte del Ejecutivo y también de los diputados del oficialismo. En julio termina la moratoria previsional que se había firmado en el año 2014, que permitió que muchas mujeres, sobre todo, accedieran a la jubilación como amas de casa, y hay preocupación porque todavía quedan muchos argentinos y argentinas que tienen la edad para jubilarse, pero no logran tener los aportes, ¿no? Las situaciones de irregularidad en el laburo, en el trabajo, hace que muchos no tengan sus aportes y por eso es necesario pensar qué hacer a estas horas, en este tiempo que vence pronto la moratoria. Con ellos vamos a estar conversando y también con mis compañeros y colegas. Aquí los tenemos. Antonio Ricovene, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Bien, acá repasando la comisión que terminó hace un rato y con la expectativa de la próxima comisión, que es la de Cultura, que es la tercera del día. Sí, vamos a ver cómo sigue la jornada y también atentos a la sesión del día de mañana, donde se van a estar, como bien decías, tratando distintos temas de distintos aspectos, pero todos muy importantes. Sí, muy importantes y muy esperados algunos. ¿No es cierto, Claudio Mardones? Así es, Amanda Alma. Buenas tardes. ¿Cómo están? El mundo de la cultura está muy expectante por la sesión de mañana. Hay un proyecto fundamental. Totalmente. A partir de lo que implica la extensión por 50 años de las asignaciones específicas de las normas que graban una serie de impuestos, que graban una serie de actividades vinculadas al juego. Lo que vos pagás cuando vas a los programas de sorteo por un lado, pero también a la entrada del cine y del teatro. Y apuestas deportivas. Y las apuestas. Y las apuestas deportivas. Digamos, el PRODE, viejo PRODE, totalmente. Subsidia en definitiva el cine y el teatro. Bueno, y la música. Parte de eso va a ser la discusión de mañana, entiendo yo, en esta apuesta de una sesión en donde, bueno, no va a estar la ley de compra argentina, claro, que sí tiene dictamen, pero bueno, venimos de esta jornada en donde se han empezado a poner sobre la mesa algunos de los números del transporte público automotor, a partir de lo que tenía que ver con esta sesión informativa de la Comisión de Transporte de esta tarde. Tengamos en cuenta que va a ser la primera sesión después de aquella mayoría de 132 votos, Exacto. donde va a ser una sesión donde la mayoría de los temas ya están acordados y va a haber un amplio apoyo para que salga principalmente el alivio
alivio fiscal. Sí, es una sesión que habíamos dicho la semana pasada que se quería hacer justamente Sí, a el jueves continuación estaba de lo que había sido la semana anterior, la sanción de la boleta única de papel, porque ya estaban todos los diputados y diputadas acá, pero el gran ausente era el presidente de la Cámara. Sí, que estuvo de viaje en Los Ángeles para la Cumbre de las Américas. Ya volvió Sergio Massa, así que bueno, ya está todo listo para que mañana a partir de las 11 se empiecen a debatir estos temas y donde seguramente al principio se harán los homenajes correspondientes por la Guerra de Malvinas. Sí, quedó mucho pendiente, ¿no? Porque la semana anterior, por un acuerdo entre los bloques, se decidió pasar los homenajes y las cuestiones de privilegio, que son una instancia, un derecho que tienen los diputados para manifestarse por fuera de la agenda de temas para debatir. Y no se llegó con el tiempo porque fue una sesión que terminó como a las 12 de la noche. El debate artículo por artículo se llevó su tiempo en la ley de boleta única de papel, que ahora tiene que comenzar a discutir el Senado. Así que queda todavía un choclazo de homenajes. Eran 5 porque había pasado el 3 de junio y otras cuestiones más. Muchos homenajes y varias cuestiones de privilegio en una... Bueno, hay que recordar que la sesión, en la última sesión, Juntos por el Cambio estaba muy interesado en que la sesión avanzara lo más rápido posible. Sí. De hecho, era notable verlo al vicepresidente primero de la Cámara tratando apurando de acelerar lo más rápido posible y ya en el tramo de la hora 7, la hora 8 del debate ya, bueno, era la necesidad de acelerar un poco más los tiempos. Ahí no entraron, digamos, ninguna cuestión de privilegio. Sí, además se fueron recortando las listas de oradores, ¿no? Se disminuyó la cantidad de diputados y diputadas que iban a participar del debate porque tenían los 132 votos. Pero eso fue la semana pasada. Esta semana ya una nueva etapa, un nuevo proceso, porque los proyectos que se venían discutiendo, que se pedían o se querían discutir, son proyectos que tienen un trabajo de muchos meses, ¿no? Algunos de ellos vienen del año pasado, que no habían podido tener dictamen, habían sido dictaminados y no lograron llegar a una sesión. Otros tantos se incluyeron luego de su trámite por el Senado, como les decía, la capacitación por la causa Malvinas. Un día tan significativo, me parece realmente muy atinado que el día de mañana se tome ese tema, sin duda, porque hoy estamos recordando el momento del fin de la guerra, en definitiva, y también el comienzo de un proceso de desmalvinización que se intenta revertir, sobre todo con esta ley que va a obligar a todos los trabajadores del Estado, los funcionarios públicos, además, a capacitarse en la causa Malvinas, no solamente en el contexto de la guerra, que sin duda es uno de los hechos más dolorosos, pero conocer también el proceso desde ya más de 90 años. Así que es interesantísimo eso también, pero la vez de la sesión de mañana, el tema que va a tener mayor interés es sin duda el del alivio fiscal para monotributistas y autónomos. Antonio, vos preparaste un resumen para saber qué vamos a escuchar mañana a partir de las 11 en el debate en el recinto directamente. Sí, así es, porque mañana se va a empezar a debatir el dictamen que obtuvo mayoría el pasado 7 de junio con el apoyo del oficialismo a partir de un proyecto que presentaron diputados de distintos sectores. Entonces tenemos que tener en cuenta que el proyecto genera alivio fiscal para 4 millones de monotributistas y para 140.000 trabajadores y trabajadoras autónomos. Se espera que reciba la media sanción este miércoles, en el recinto de la Cámara de Diputados, ya con Sergio Massa de vuelta y, como decíamos recién, con los otros temas que van a estar tratándose también importantes, pero la principal foco de atención va a estar puesto en esto. También se avanzó en el debate de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que crea un puente de inclusión para incorporar al régimen del monotributo a trabajadores informales, de manera que estos puedan también otorgar beneficios fiscales a las categorías más bajas. Recordemos que lo que viene a buscar este proyecto es que el crecimiento de los precios, la suba de precios por la inflación, no termine complicando aún más a los monotributistas de las categorías más bajas que necesitan las distintas recategorizaciones para no quedar por debajo de lo que tienen previsto. A partir de eso se debatió en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que preside Carlos Heller, donde Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría. Ahora vamos a estar repasando las cuestiones, pero una de las últimas informaciones que circuló en las últimas horas es que en la votación en general votarían favorablemente. Después van a dar la discusión
para debatir estos distintos artículos, que fue lo que plasmaron en su despacho de rechazo. Decíamos que recién que el dictamen, bueno, fue firmado por los legisladores del Frente de Todos, del interbloque Provincias Unidas y también del interbloque federal, lo que le garantiza un amplio respaldo a este proyecto, y más teniendo en cuenta que la semana pasada estos bloques del centro acompañaron a Juntos por el Cambio y le impusieron una mayoría que dejó en parte un sabor amargo para ciertos sectores del Frente de Todos, con lo que fue la boleta única. Para esta sesión estos bloques van a apoyar al oficialismo porque entienden que un alivio fiscal para los trabajadores más comprometidos, si se quiere, con el fisco, bueno, es una buena para ellos. Y claro, porque lo que sucedió en definitiva es que por el impacto inflacionario todos los valores se terminaron impactando, terminaron siendo mayores a los que habitualmente se facturan, ¿no? Y ahí se genera una brecha. Exacto. Que en definitiva lo que hace este proyecto es adelantar 6 meses esa forma de acomodar los pisos. La recategorización. Exacto. También. Exactamente. Y redefinir esos montos para aumentarlos de acuerdo a un 29%, y con ese aumento además lo que hace, digamos, es poder, al adelantar la recategorización, también permitir de que los contribuyentes no pasen de categoría. Claro, y no tengan que pagar un poco más. Claro, que no se generen ese cúmulo de deudas. Decíamos recién que Juntos por el Cambio firmó su dictamen de minoría, que no es en rechazo al proyecto de Sergio Massa, pero sí plantea distintas modificaciones, como una que es la deducción especial de ganancias que se otorgará a los autónomos. Por ahí va a estar un punto de discusión que va a plantear el miembro informante opositor, pero bueno, también van a buscar debatirlo y hacer las modificaciones en la votación en particular. Vamos a ver qué sucede después de eso. Sí, porque también hay que decir que Margarita Stolbizer, que integra Juntos por el Cambio, es una de las autoras originales del proyecto, sí, junto a Sergio Massa. Entonces ya venía con una idea de, bueno, adelantar ese proceso, que es nada más y nada menos que correr el almanaque para que no tengas un impacto de pagar más por una facturación que es mayor, pero que realmente no tenés mejores condiciones en tu salario. Exactamente, que solamente por la inflación. Exacto. Lo que tiene Stolbizer es que no integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda y por eso no pudo respaldar el dictamen que más se parece al proyecto que ella firmó. Y creo que ninguno de los integrantes de su propio bloque, que está dentro del interbloque de Juntos por el, Cambio, claro, el de Encuentro Federal, ninguno de los 4 son parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y los que sí son, en más de un miembro, digamos, son los que integran el espacio de Evolución Radical, que de hecho fueron la voz cantante del rechazo del proyecto para firmar su propio dictamen en esta oportunidad, dicen, para profundizar un poco el proceso de igualación entre los distintos modos de trabajo y facturación. Así es. Entre los que acompañaron con la firma en la presentación del proyecto, bueno, está Leandro Santoro por la Ciudad de Buenos Aires, Mónica Litza también del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, y decíamos recién el nombre de Margarita Stolbizer, de Alejandro Topo Rodríguez de Identidad Bonaerense. Y Evolución Radical, que fue la voz cantante en el rechazo al dictamen de mayoría, estuvo Alejandro Cacase, que planteó que los monotributistas y los autónomos son también trabajadores, deben recibir el mismo trato frente al impuesto, lo que este nuevo proyecto no lo logra. Esa es la crítica fundamental de este diputado puntano, decíamos recién, del bloque Evolución Radical, que conduce Rodrigo de Loredo. A partir de ahí, bueno, vamos a ver, va a ser un poco esta la base del argumento que marque. Se va a escuchar mañana. Que se va a escuchar mañana. Sí, veremos también qué opinan el resto de los diputados, que son de Juntos por el Cambio, si votan todos juntos, exacto, si votan por separado, si cada uno define por su bloque, pues son 10 bloques en Juntos por el Cambio. Tal cual. Y dentro de esos 10 bloques hay algunos espacios que están analizando acompañarlo, pero con disidencias. O sea que posiblemente la votación sea una votación amplia. Sí, se espera una votación dividida también, teniendo en cuenta que los impuestos para Juntos por el Cambio es uno de los temas cruciales de su agenda, también tratándose de alivio impositivo. Y con un alivio es muy difícil oponerse. Bueno, lo hablábamos la semana pasada con la diputada Gabriela Lena, que nos decía que bueno, hay que ver si el nombre que le ponen realmente termina siendo un alivio. Bueno, un poco adelantando lo que puede ser ese debate para un proyecto político como Juntos por el Cambio, que tiene la cuestión impositiva como bueno, pero acá no se trata de aumentar, sino de bajar. Claro. Entonces bueno, es como... Justamente. Ahí es donde ahí habría un más apoyo, digamos, por fuera de la dureza de Evolución Radical. Sí, porque también son 12 los de Evolución. Los que plantearon esa disidencia, en definitiva, son los economistas que representan Evolución Radical. Fueron los que hablaron en la comisión, si bien el dictamen sí recoge la voluntad de los distintos espacios de Juntos por el Cambio que tienen representación en la Comisión de Presupuesto,
Claro. ¿no? También hay que decir eso Totalmente. para orientar al resto de orientar a las audiencias que el resto de los diputados pueden tomar decisiones por fuera No, de eso. Además, los 12 disidentes, los 12 de Evolución Radical, tampoco tienen que responder directamente a ningún gobernador de ninguna provincia. No, Entonces, ninguno. no tienen un lazo fuerte con ningún gobernador que les permita, bueno, llevar una buena noticia para su población. Sí, pero en definitiva eso es más para la ciudadanía, ¿no? Porque esto no incide ni en las acciones de los gobernadores ni en la coparticipación, es más como el discurso sobre el pueblo trabajador, en definitiva. Claro, ¿no? o sea, es una discusión que va directamente al bolsillo, que bolsillo. dentro de lo que ha sido la agenda legislativa anterior, en este momento empiezan a emerger cuestiones que impactan de algún modo en el bolsillo. Para que pagues menos. O gravitan en torno a, digamos, a la realidad cotidiana del contribuyente, digo. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta también la opinión de Mónica Litza, que defendió el proyecto del oficialismo en la comisión, donde planteó que se necesita que esa ley se haga en este Congreso para generar un equilibrio que les permita a los trabajadores no tener que cambiar de categoría o tributar de manera injusta. Es un poco lo que busca reparar esta propuesta, que permite adelantar al 1 de junio próximo, al siguiente, el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice, lo decía recién Claudio, del 29,12%. A partir de ahí, bueno, también vamos a ver cómo el oficialismo defiende el proyecto desde estos números, desde estas cifras. Repetimos, bueno, que la propuesta permite adelantar al 1 de julio el ajuste a los montos máximos de facturación, ya que va a adelantar la aplicación de este índice del 29% para evitar que se genere esa masa de deuda con las recategorizaciones. Y además también para que no haya los de las categorías más altas que necesariamente en este proceso, con este índice de inflación tan elevado todavía, pasar a la categoría de autónomos directamente, ¿no? El salto al vacío que se hace en ese sentido de pasar de un régimen simplificado como es el monotributo a uno un poco más complejo que tiene separados las cargas impositivas, ¿no? Por un lado ganancias, por otro lado ingresos brutos, que bueno, es más complejo también a la hora de hacer las declaraciones juradas. Entonces, con este nuevo proyecto, la facturación que podrá alcanzar cada categoría del monotributo, teniendo en cuenta que se cuenta el periodo anual de los 12 meses, para la categoría A alcanza los 601.900 pesos, para la categoría B 894.800 pesos, ya para la categoría C es 1.200.000, categoría D 1.700.000, categoría E 2.200.000, categoría F 2.800.000, categoría G 3.400.000, categoría H 4.200.000, categoría I 4.700.000, categoría J 5.400.000 y categoría K 6 millones. Esto hay que dividirlo por 12 para calcular la facturación mensual. Sí, pero para tener en cuenta cómo van a ser entonces ahora los pisos de las categorías. Bueno, y esto se va a discutir mañana, todavía no sabemos el orden porque eso se define en la reunión de jefes de bloque de labor parlamentaria. ¿Vos tenés alguna placa más o ya tenemos esta es la última? Por acá estamos. Perfecto, perfecto. Entonces eso es un poco el debate para que tengan sintetizado cómo va a venir la discusión, pero también comentarles que hubo hoy varias... me dicen que hay más placas. Más placas. Queda una placa más. Queda una última, la del estribo. Queda una placa la más. del estribo. Lo que pasa es que nos quedamos con la de las categorías, sí. No la tenía en mente. Los autónomos, bueno, decíamos recién que están alcanzados por el impuesto a las ganancias. La solución prevista en el proyecto se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano a la aplicación de los empleados en relación de dependencia para intentar igualar esta diferencia que hay entre trabajadores que no eligen estar fuera de la relación de dependencia, como son los monotributistas y las monotributistas. Claro, sí, sin duda, porque esto tiene que ver con la forma que se da hoy la contratación del fraude laboral, ¿no? Que sin duda tiene que ver con no reconocer la incorporación de los trabajadores a la planta permanente al plantel laboral de un lugar de trabajo y se los sigue contratando con una relación de asesoramiento en cierto sentido o no reconociendo la continuidad, la permanencia en el cargo, que es parte también de reconocer las relaciones laborales. Mucho de esto se va a escuchar mañana, como les decíamos, en el debate parlamentario. Van a ser estas argumentaciones, va a girar mucho en torno del trabajo porque tiene que ver con eso, ¿no? Hay 4,5 millones de personas que son monotributistas, no necesariamente todos son trabajadores independientes, no todos tienen un negocio, no todos son profesionales,
profesionales, Totalmente. no todos son changarines, ¿no? Exacto. Entonces ahí hay una discusión muy importante. 61% residentes en el interior del país, un 41% de residentes en el área metropolitana de Buenos Aires. Y también tenemos más información respecto a lo que ha sido el impacto de la elevación del piso de ganancias. Hay un informe que tiene que ver específicamente con esa decisión que tomó el Ejecutivo Nacional a partir de algunas cartas que envió el presidente de la Cámara, Sergio Massa, cartas públicas que mostró y que difundió a través de sus redes sociales para dar cuenta de la necesidad de elevar el piso de ganancias, que fue una resolución del Ministerio de Economía, porque, bueno, ahora se está empezando a cobrar el aguinaldo, es el mes donde se cobra el medio aguinaldo, y si no se elevaba el piso de ganancias con las paritarias que cerraron alrededor de entre el 50 y el 60% de incrementos anuales, bueno, impactaba el piso de ganancias de 175.000 y después 205.000, que era el límite para no empezar a tributar en ese sentido. Y desde Diputados TV hemos hecho una suerte de resumen de lo que ha sido el impacto de esta decisión política del Gobierno Nacional para mejorar la situación de los trabajadores, en este caso registrados, ¿no? Recién hablábamos de monotributistas y autónomos, una forma de relación laboral posible. Estos son los diputados y esos son los trabajadores y trabajadoras que están en relación de dependencia. Y hemos hecho un mapa muy lindo, unas placas que pueden mostrarnos cómo es el impacto de cuántos trabajadores y trabajadoras dejan de pagar ganancias por esta modificación. Así es. Te bueno, tenemos ahí parado, Acá seguimos. como profe. En la provincia más numerosa, que es la provincia de Buenos Aires, bueno, este beneficio alcanza para 1.572.519 trabajadores y trabajadoras. Este alivio del impuesto a las ganancias, recordemos que comenzó a trabajarse en marzo del año pasado y se actualizó. El Ministerio de Economía decidió actualizar ese piso como indicaba la ley, y ahora se beneficia a este 1.500.000 trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, la más numerosa. Tenemos también para ver en la ciudad de Buenos Aires, mira, dice Porteño, que no lo lea Acuña. Que no lo vea Acuña. Esto es Distrito Nacional. Es verdad, así que acá no aplica ninguna ley de la ciudad, aplica las leyes nacionales. Podemos decir Porteña. Sin tener temor, digamos, a una A una sanción. Y no sos profesora, así que no es una. Sí, capaz me ve acá paradito de vuelta. Puede ser así, en actitud docente. Exactamente. Decíamos, en la ciudad de Buenos Aires esto beneficia a 733.578 trabajadores y trabajadoras, este alivio fiscal del impuesto a las ganancias. También, bueno, vamos a ver la provincia... El segundo distrito más grande de Córdoba, del país. Exacto. El segundo distrito, así es, más grande del país. 457.743 personas beneficiadas con esta suba del piso de ganancias, que dejan de pagar este tributo, que es un porcentaje del excedente por encima de más de los 250.000 pesos que se ganan en neto. Sí, y también decir, la provincia de Córdoba tiene alrededor de 8 millones de personas, así que esto alcanza a los trabajadores con mayor nivel de ingresos, hay que también decirlo, ¿no? Totalmente, es revelador, digamos, la cifra también con ese contexto. Y además es una histórica provincia industrial, Córdoba, también decirlo, ¿no? Por eso vamos a ver estos números. Sí. En Santa Fe son 421.000, hablando de provincias, bueno, industriales también, las más populares de la Argentina, 421.646 santafesinos y santafesinas que dejan de pagar el impuesto a las ganancias, con la apuesta desde el Gobierno Nacional que lo hagan para fomentar el consumo, para fomentar el turismo, el trabajo y que se siga moviendo la economía argentina. Sí, la inversión en los arreglos de las casas, por ejemplo, la pequeña economía, la microeconomía que mueve, porque es un contexto inflacionario, el ahorro es muy difícil también, hay que decir, en un proceso donde es complejo el excedente del trabajo acumularlo a lo largo del tiempo, se desvaloriza muy rápido. Así es. La Así cifra que mejor baja... invertirlo. O gastarlo. O gastar, bueno, es una forma de inversión. La cifra baja un poco cuando hablamos de Mendoza, que llega a 165.206 trabajadores, este alivio fiscal del impuesto a las ganancias. Un reclamo que también venían encabezando los trabajadores de distintos gremios, de distintos sindicatos, que tuvo el apoyo muy fuerte, con mucha presencia de la CGT cuando se debatió en marzo, fue el 28 de marzo. Fue la sesión de sábado. En una sesión de sábado, sí. Del año anterior, sí, que se modificó y se hizo automático. Las cosas que genera ganancias, ¿no? Digamos, una sesión un sábado, inédito, acuerdos inéditos, votaciones. Sí. Muy particular.
se vivía un clima casi festivo. Sí, fue muy cerquita el 24 de marzo también, ¿no? Exactamente. Unas fechas Así muy es. significativas. En Entre Ríos esto alcanza 162.626 trabajadores y trabajadoras. También una cifra importante en esta provincia que gobierna Gustavo Bordet. El radicalismo. Tenemos del justicialismo. Bordet, sí, me Sí. confundí con En Tucumán, Corrientes. donde viene nuestro jefe de gabinete, Juan Mansur, que gobierna Osvaldo Jaldo, son 110.156 las personas que se benefician con esta quita del impuesto a las ganancias de este proyecto. En Misiones, mira, Qué parece, bueno. ¿viste cuando decís 99,99? Sí, 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 Casi sí, sí. la Casi, eficacia casi. de los productos de limpieza. Sí, totalmente. 99.941 trabajadores y trabajadoras de Misiones también beneficiados con Y además este me parece proyecto. impactante porque son números que no son pequeños, parecen chicos, pero no son tan pequeños porque son los que más ganan. Eso es lo que hay que decir. Son dentro de los trabajadores que podían llegar a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias que van a dejar de pagar a partir de la modificación que hizo hace 2 semanas el Ministerio de Economía. No es el volumen de todos los trabajadores que están en relación de dependencia, sino un sector. Hay 100.000 trabajadores en Misiones que son los que más ganan dentro de toda la masa Totalmente. salarial. Y me parece que son datos Exacto. reveladores. Absolutamente, porque además son en muchos casos actividades y ramas de actividad que en este caso son las estructuras más altas de las escalas salariales, que en este aspecto lo que hacen es no pagar ganancias. En un contexto también, hay que decirlo, en un contexto en donde también se dio una tensión entre el ministro Martín Guzmán y el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, que había planteado avanzar con un proyecto similar que el que se va a tratar mañana con respecto a monotributistas, y a partir de esa tensión es que el Ministerio de Economía avanza con esta aplicación. Sí, también entender que esta gran reforma impositiva que propuso Martín Guzmán cuando comenzó el gobierno, esa reforma impositiva abarcativa de todos los impuestos, finalmente, bueno, se dio... Integral, digamos. Integral, claro, se fue sucediendo con pequeños ajustes en los distintos impuestos. Bueno, este fue uno, lo que se va a votar mañana, el aporte solidario, vamos a ver qué suerte corre la renta inesperada. No hubo ese gran paquete, sino estos pequeños ajustes. Decíamos recién, en Salta son 86.197 trabajadores y trabajadoras que se benefician con esta intención de alivio fiscal. Corrientes, 83.350 trabajadores en esta provincia que gobierna Gustavo Valdés, que estuvo con Sergio Massa en un encuentro organizado por el Grupo Clarín. En Chaco, 77.761 trabajadores también beneficiados con esto, que dejan de pagar este impuesto a las ganancias. En Río Negro, vamos a la Patagonia, 65.542 son los trabajadores rionegrinos y rionegrinas que dejan también de pagar este impuesto. Seguimos con la provincia de Santiago del Estero, donde vemos que 58.302 trabajadores y trabajadoras ya no aportan este impuesto para destinarlo a otra. No, pensaba, la provincia de Misiones es mucho más pequeña y menos Totalmente. poblada que Santiago del Estero, y Sí, es la mitad de exactamente. trabajadores con mejores ingresos que Claro. dejan de pagar en Santiago del Sí. Estero, para ir comparando, ¿no? Igual que Neuquén, una provincia petrolera, de por sí y gasífera, que tiene de los mejores empleos del país en definitiva, o mejores pagos, y son 56.800 los que dejan de pagar. Así es, 56.870. Después, bueno, seguimos con la provincia de San Juan, 55.499. Bueno, decíamos recién, ¿no? Provincia minera, donde también hay salarios bastante altos, en una provincia donde no se concentra tanta cantidad de No, habitantes. sí, es verdad, eso también. En Chubut son 52.526 las y los trabajadores que dejan de pagar este impuesto. Seguimos con Jujuy, 39.586. Y en la provincia de La Pampa, 39.149 trabajadores y trabajadoras pampeanos que ya no tributan este impuesto a las ganancias. En Formosa son 37.891 los beneficiarios, los que se benefician con esta modificación que impulsó Sergio Massa y que firmó el Ministerio de Economía. En San Luis, las puntanas, 29.622 los que ya no tributan este aporte.
Catamarca, 27.664. Riojanos, 27.379, los que ya no van a estar pagando este impuesto. Tenemos que ver también la situación de las distintas provincias y cómo puede generarse nuevos beneficios para los trabajadores informales que lejos están de pagar esto. Sí. Los santacruceños son 24.988 los que ya no pagan este impuesto en la provincia de Santa Cruz, también provincia petrolera. Fueguinos, bueno, la provincia donde menor cantidad de argentinos residen, 12.677 trabajadores y trabajadoras dejan de tributar este aporte. Buenísimo este resumen, gracias Antonio, porque nos permite ir comparando y viendo también cómo es la situación laboral en las distintas provincias con datos específicos. En este caso repasamos quienes dejan de pagar ganancias porque se elevó el piso desde donde se empieza a considerar necesario ese pago. Y para repasar lo que va a ser la sesión de mañana y el temario de tratamiento específicamente de alivio a los pequeños los pequeños trabajadores monotributistas, quiero decir los autónomos, y también los monotributistas, vamos a escuchar lo que decía el diputado Fernández Patri del Frente de Todos de Formosa respecto al alivio fiscal. Todos sabemos que fruto del aumento de los precios, las facturaciones de los monotributistas y de los autónomos han aumentado. Entonces me parece muy adecuado poder adelantar al 1 de julio estas nuevas categorías. En realidad no son nuevas categorías, que las mismas categorías tengan topes más altos para que no tengan que cambiar de categoría los monotributistas, claro, o en algunos casos salir del monotributista y no ser beneficiados. Tal cual. Creo que es muy importante porque lo habíamos hecho para trabajadores en relación de dependencia con el aumento del mínimo no imponible a 280.000 pesos de facturación. Bueno, y ahora había que lograr para este sector de la economía. Que también sabemos que hay algunos puntos de disidencia con la oposición, pero también hay que entender de que no es la misma la situación de un trabajador autónomo de un trabajador en relación de dependencia, porque ellos quieren que los pongamos en igualdad de condiciones y que todos tengan el tope de los 280.000 pesos. No es lo mismo, por decir, un médico que trabaja en relación de dependencia en un hospital, que puede tener el mayor empeño, que de hecho vaya y que tenemos que hacerle un homenaje a cuantos trabajadores de la salud que lo hacen con mucho empeño en el marco de la pandemia, que tiene un sueldo fijo y que tiene que cumplir las generales de la ley con los aumentos, a lo que lo puede hacer un trabajador de la salud independiente, que puede tener otros niveles de facturación, sí, claro, que no siempre todo se declara. Entonces no son las mismas condiciones de un trabajador en un régimen y otro, por lo tanto no podemos equiparar a que tengan el mismo nivel de el mínimo no imponible. Y estamos repasando la mirada de los diputados y diputadas sobre lo que se va a discutir mañana, y como les adelantamos en la sesión, está con nosotros Gualberto Allende, nuestro diputado de la provincia de San Juan, del Frente de Todos. ¿Cómo anda? Muy bien, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Listo para debatir mañana? Exactamente, sí. Es importante la sesión, hay temas fundamentales, el principal alivio fiscal sin duda, pero hay muchos temas. Sí, yo creo que una de las sesiones más importantes, ¿no?, que hemos tenido hasta el momento y que ha generado mucha expectativa porque son muchos los beneficiarios, ¿no? Recién justo estaba viendo las placas también. ¿Te impactó? Vimos, sí, mira, 55.499 trabajadores de San Juan, de la provincia de San que Juan, ganan más de 200.000 pesos, 270.000 pesos, dejan de pagar. Es un montón, veíamos, no es tan poco en definitiva. No, sí, tiene que ver también mucho con la actividad que se desarrolla en la provincia, ¿no? Y por supuesto una de las más importantes, bien remunerado en la Argentina, pero particularmente en San Juan, es la minería, ¿no? Sí, siempre tiene sueldos acordes también con la actividad que desarrollan. No es fácil estar a casi 5.000 metros de altura, ¿no? No, sin duda, y también es muy complejo, ¿no? Porque la forma de explotación son trabajos de alto riesgo, tienen su componente contaminante por más que se trabaje para morigerar el impacto, porque se trabaja con materiales que son químicos. Pero si uno lo compara, ¿no?, con los accidentes que hay, accidentes normales en las distintas actividades, fíjate, donde menos hay accidentes de trabajo, que tiene que ver con una importantísima capacitación, es justamente en la minería, ¿no? Sí, se trabaja mucho en la capacitación, en todo lo que tiene que ver las medidas
de seguridad. Y la discusión de mañana de alivio fiscal tiene que ver con otro sector que está vinculado a los trabajadores remunerados, bien remunerados de la minería, como contabas, que son los monotributistas. En general Sí, son 4,5 millones. Creo que fue muy oportuno, ¿no? Y se da en un momento justo porque habían quedado ahí a la espera y que en esto creo que hay que reconocer también la oposición que también acordó. Creo que son los consensos que nos hace falta en los distintos temas, pero en esto, ¿no? Que estuvieron de acuerdo y que no se fue dilatando la discusión y que mañana podamos tratarla. Diputado, bueno, en la previa de la sesión de mañana, hoy comenzó un debate que atraviesa mucho a las provincias, a todas las provincias, y tiene que ver con la distribución de los subsidios del transporte público. En esta sesión informativa que se concretó, bueno, durante el paro de la UTA, el gobernador sanjuanino Sergio Uñac dijo que iba a instruir a los representantes de la provincia para que avanzaran con la presentación de un proyecto que redistribuyera los subsidios para el transporte público a partir de las asimetrías con el área metropolitana, ¿no? Bueno, fue un día antes de que los visitara el presidente Alberto Fernández. Dos preguntas. Por una parte, ¿qué expectativas tienen a partir del debate que empezó a darse hoy? Y por otra parte, ¿cuál va a ser la posición de Uñac si finalmente va a presentar o no va a presentar un proyecto? No, el proyecto se presentó y acompañado por 15 gobernadores que ingresó por el Senado. Lo que nosotros estamos planteando es, de una vez por todas, modificar el actual esquema de distribución, porque en este momento hay dos importes, ¿no? Uno que lo maneja directamente la Nación y que tiene que ver con que se distribuye en el AMBA, Capital Federal, y una parte provincia de Buenos Aires, el otro que va para el interior. Ahí es lo que nosotros estamos planteando, que es totalmente injusto, ¿no? Claro. Cómo se está distribuyendo. Recordemos que son más de 240.000 millones que se distribuyen en el AMBA y en el presupuesto que envió el Ejecutivo y que no fue sancionado eran 27.000 y después con las discusiones en la Cámara se llevó a 47.000. 47.000. Pero está totalmente lejano a lo que nosotros pretendemos del interior. Y estamos en la mitad del año, además. Y además que está muy lejos de la realidad actual. Nosotros lo que pretendemos, que es el proyecto que han presentado con la firma de los gobernadores, incluido con el gobernador Kicillof, es unificar los dos importes y hacer la distribución como corresponde. Claro. Y además, es decir, se modifica actualmente la ley de distribución, ¿no? Hoy se ha estado discutiendo en la Cámara de Diputados, pero en lo particular me parece que si se resuelve, como se pensaba, incrementar el importe actual de los 47.000 y dejar el resto como está, y vamos a seguir en el mismo problema. No se resuelve el problema, no se resuelve. Porque si vemos los otros días el jefe de gabinete que manifiesta que va a haber un incremento sumamente importante. Del 40%. Claro, pero de 18 pesos. Nosotros tenemos en el interior provincias que tienen... Hay provincias que tenemos 80 pesos. En San Juan vale 36 pesos. Bueno, pero ese es porque también está subsidiado por la provincia. Por la provincia. Claro. Hay un acompañamiento. Bueno, es mucho más accesible también, de hecho, 36 pesos que 80. Claro, pero es un esfuerzo grande que hace la provincia de San Juan cuando esos dineros podrían ir a otra otros. cosa. Y desde lo político, ¿cómo recursos. se imagina esa discusión, teniendo en cuenta que hay sectores de Juntos por el Cambio que tal vez no son de la ciudad de Buenos Aires, que también pagan el pasaje mucho más caro, pero porque lo interpretan como un ataque al jefe de gobierno porteño, van a decidir no apoyar, como lo hicieron cuando se debatió la transferencia de los recursos a la policía de la ciudad? Yo por eso digo que de una vez por todas en esto tenemos que sincerarnos, ¿no? Esto es siempre el reclamo desde el interior. Un ejemplo, el que vive acá en La Plata, que son 50 kilómetros, viaja con 105 pesos. Sí. En la provincia viajar con 50 kilómetros tenés 300 pesos. Entonces, el salario de un trabajador en las provincias es menor que el de provincia de Buenos Aires y el de capital. Pero se va casi el 30% únicamente en el transporte. Entonces, de una vez por todas, estos temas tenemos que sincerarnos en la Argentina. Porque si no, ¿Y piensa que va a suceder en el próximo tiempo cuando yo creo que el debate? esta discusión que estamos dando ahora creo que no se ha dado en muchos tiempos, ¿no? Que no se ha dado. Y creo que encontramos también un Ejecutivo dispuesto a discutir este tema es decir,
En el interior venimos reclamando, ojo, este no es el único tema, venimos reclamando también el impuesto a los combustibles. El 5% del impuesto a los combustibles va a las provincias y el 95% lo distribuye el Ejecutivo Nacional. Claro, también es injusto. Cuando nosotros nos tenemos que hacer cargo de las rutas y los caminos nacionales. Por eso, ojo, con esto quiero decir que los reclamos del interior no se agota únicamente en el subsidio. Es uno de los más calientes, digamos, ¿no? Es uno de los temas. En el debate en la comisión de hoy, los funcionarios de la cartera de transporte plantearon que el principal nudo del conflicto fue el pacto fiscal que se firmó en 2018. El gobernador Uñac lo acompañó. ¿No hay un mea culpa hacia haber apoyado lo que fue ese mismo año donde se firmó el acuerdo con el FMI? Lo que pasa es que en ese momento, cuando estaba gobernando Macri, también se manejaban otras cosas. Y si vos estabas al margen de la firma del pacto fiscal, habían otros recursos que no... O sea que lo que estaba condicionado para... No digo que fueron apretados, pero vos sabés cómo son estas cosas cuando no firmás estos pactos fiscales. Hubo gobernadores que eligieron, y gobernadoras también, que eligieron no firmarlo. Sí, no conozco. Seguramente puede haber algo. Lo que pasa es que hay provincias con recursos desde otro... me refiero de otras actividades comerciales, industriales y demás, y hay provincias que dependemos mucho de menos recursos, de menos posibilidades, como en esto, como hablábamos recién, el tema de la minería en la provincia de Hoy San también Juan, algo que decía el secretario de Transporte, Diego Giuliano, es entender el concepto de los subsidios como una manera también desde una perspectiva social y también del ordenamiento urbano, ¿no? Que es una forma, el subsidio del transporte, de garantizar que los trabajadores, que son quienes en general utilizamos el transporte público, no veamos mermados nuestros ingresos también, ¿no? Por trasladarnos solamente al lugar de trabajo. Eso es lo que planteamos del interior. Claro. Un ejemplo, por ahí hay oportunidades que una toma taxi en la ciudad. Entonces nos dicen, la actividad del taxi se ha visto mermada. ¿Por qué? Porque el servicio público es prácticamente gratis. Es decir, no solamente el colectivo, tienen el SUTE. Nosotros en el interior no tenemos esas posibilidades. Y además tenemos una sola línea de colectivo y tenés que subirte a ese colectivo. Claro. Y depender de ese horario y no hay tu tía. Y exactamente, es así, ¿no? Pero ahí, a partir de lo que usted nos cuenta, diputado, bueno, veo que se empieza a plantear un poco el anticipo de cómo va a ser el debate parlamentario, por dos cosas, porque en el Senado está el proyecto impulsado por distintos gobernadores, pero también hay un proyecto que presentó la senadora cordobesa Alejandra Vigo con el respaldo de Beatriz Ávila de Tucumán, de Juntos por el Cambio, de Alfredo Cornejo, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio. Ahí plantea, digamos, cambiar la ecuación, tener presente kilómetros recorridos, cantidad del parque automotor y cantidad y empleados, ¿no? Y cantidad de trabajadores, ¿no? Algo parecido se está presentando acá, lo presentó Víctor Hugo Romero, que es uno de los proyectos que posiblemente vamos a informar hoy, pero también queda planteado esta misma iniciativa en diputados. O sea que, ¿cómo ve usted que se va a resolver eso? ¿Se va a impulsar con más fuerza en el Senado, teniendo en cuenta que está la voluntad de los gobernadores? Pero la gran pregunta es, ¿qué va a pasar entonces con este debate informativo acá? Yo me parece que la composición permite que tenga a lo mejor más posibilidad de tratamiento rápido de aprobación en el Senado. Hay que ser realista, ¿no? La composición de la Cámara de Diputados es otra cosa. Por recién creo que los planteaba como está conformado por la cantidad de diputados y demás. Nos pasó justamente en zona fría, ¿no? Sí. Un ejemplo de los 16, 17 diputados que dependen del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una sola diputada votó a favor del proyecto, ¿no? Bueno, es un poco una mirada muy centralista, ¿no? Entonces, si vos me preguntás, te digo con sinceridad, me parece que la discusión en el Senado puede ser, además porque se han expresado gobernadores también de otros frentes, como en el caso de Mendoza y del mismo Morales de Jujuy, Valdés de Corrientes también, ¿no? Porque también se ven afectados
en esta distribución actual, ¿no? Quería preguntarle por un proyecto que usted está impulsando, que es la representación o la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntarias de Armas de Fuego, que leía el parte de los fundamentos, retoma un programa que había impulsado Diana Conti. ¿Por qué le parece importante y oportuno que el Congreso discuta en torno a este tema de las armas de fuego y sobre todo, bueno, la posibilidad de su destrucción en caso de que no funcionen, que sean ilegales? Bueno, yo lo comencé a trabajar los primeros días de mayo. Es más, ojo, esto no tiene nada que ver con respuesta a las manifestaciones del diputado Milei, ¿no? Esto es anterior. Yo se lo elevé al ministro del Interior y al ministro de Justicia, no solamente con la prórroga que había vencido el 31, sino con una modificación en cuanto tenía que ver la actualización de los montos que se habían fijado. Esta ley se trató en el 2006 y la verdad que si uno ve la estadística, fue muy fuerte la adhesión que tuvo de la comunidad. ¿Y de qué se trata en definitiva? Esto es, el Estado Nacional retribuye con un importe de dinero a todos aquellos ciudadanos o ciudadanas que en forma voluntaria entregan un arma que, de acuerdo a estadística de la INDEE, que se hizo un trabajo en el 2017-2018, determinó que casi 4 hogares de 100 cuenta con un arma de fuego. Es un montón. Es una barbaridad. Una barbaridad en este país, que no es un país donde se venden armas libremente. A 5,5 millones de armas que no están declaradas. ¿No? Es muchísimo. Es muchísimo. Si uno ve la estadística... ¿Cuánto dijo? 4 por acá. Entre 4,5 millones y 5. Porque el 4% de las familias argentinas hay un arma de fuego, con todo el peligro, porque el primer peligro que corre es justamente de la propia familia, ¿no? ¿Y estas armas son declaradas o son sin declarar? Sin declarar. O sea, de un sistema que no tiene que ver con el permiso que se habilita para la aportación. Hay 1.000.000, casi 100.000 que sí cuentan con la tenencia legal. O sea que hay más ilegales, digamos, que legales. En definitiva. Sí, y además lo que yo planteo esto, es decir, si nos vamos ahora al 2020-21, un ejemplo, se estaba pagando 3 pesos por cada munición, cuando una munición en el mercado ahora vale más de 100 pesos. Entonces yo lo que proponía es que esto se prorrogue por 10 años y que se fije un porcentaje del salario mínimo vital y móvil, que te permite que se vaya actualizando, porque si no, con el tiempo eso se desactualiza y es insignificante lo que el Estado ofrece. Un ejemplo, actualmente por un arma estaba ofreciendo 4.000 pesos. O sea que cuando una persona tiene un arma en su casa que es ilegal, en definitiva, y quiere deshacerse de ella, iría al Ministerio de Justicia o al Ministerio del Interior, la entregaría y a cambio de eso le darían un dinero. Digamos, como si fuera una compra. Claro, hay una escala, depende del arma que sea, hay una escala, un importe que el gobierno. Y hay oficinas en todas las provincias Eso es interesante. argentinas. O sea, que no es un trámite complejo para hacer. No es un trámite complejo. Y además yo creo que no solamente no basta con la ley. Yo creo que hace falta una agresiva campaña publicitaria, ¿no? Para que concientizar. Y concientizar de que aquel que va a entregar un arma no está penado por la ley. Exacto. Y si aquel que va a entregar un arma tiene la tenencia legal, que la tiene vencida, no tiene multa, no tiene nada. La vigencia de las amnistías. Exactamente, hay amnistía. Entonces, Si no se trata de perseguir a las personas que tienen armas ilegales, sino de destruir la cantidad de armas no declaradas, que además es desarmar a la población en definitiva. Exactamente. Porque son muy riesgosas. Ahora, en paralelo a esto hay diputados Javier Milei directamente plantea que la población la ex ministra Patricia Bullrich y ex diputada también lo dijo, también, ¿no? digo, que es una referente del un PRO. escenario político donde empiezan a haber voces que antes parecían muy minoritarias, muy guardadas, pero que empiezan a ganar terreno en lo político, y también acá en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo ve para dar el debate que usted plantea? Yo creo que vamos a coincidir en la gran mayoría que es una locura tener que legislar que puede ser normal y hasta autorizar que tenga en el seno familiar armas de fuego. No creo que estamos muy lejos. Además, la situación que estamos viviendo, si uno ve las estadísticas,
es terrible, ¿no? Y además cómo ha proliferado en los últimos años, no solamente los asaltos, los accidentes también ocurrido en el mismo seno familiar. Mira, te leo unas estadísticas de cuándo comenzó para que vean cómo va decayendo. Un ejemplo, en el 2007, que fueron únicamente 6 meses que se puso en vigencia la ley, se recuperaron un poco más de 68.000 armas de fuego y 484.700 municiones. Y después fue decayendo. Un ejemplo, en el 2008, 36.000. En el 2009, 3.000. O sea que cuando se debate la ley, la gente va y entrega las armas. Sí. Cuando se pone el tema en agenda. Claro, ¿no? Y además porque se hace publicidad sobre este tema. Y después los medios no lo hacen. Yo creo que en esto juega un papel importante el gobierno nacional, pero también los gobiernos provinciales. Yo le decía al gobernador que porque el tema de seguridad no es únicamente del gobierno nacional, también es del gobierno provincial. Hacer un incentivo, hacer un sorteo a fin de año con las familias que entregaron voluntariamente el arma, puede ser un viaje de vacaciones, puede ser un auto, una moto, qué sé yo, de alguna manera incentivar para que la gente vaya voluntariamente a entregarlo. Y en esa línea, diputado, le quería preguntar por algo particular, porque bueno, decíamos al principio, esto rige desde el año, bueno, primero se aprobó en el 2006 y de ahí en adelante ha sido renovado. Lo que sí nos encontramos por primera vez de que esta vez no ha sido renovado y que ya han pasado 6 meses desde que el programa no rige. ¿A qué cree usted que se debe que nos hayamos encontrado con esta situación donde nadie anticipó la necesidad de renovarlo? ¿Cree que ha sido por la situación de la pandemia? ¿Qué elemento ha sido? ¿Sabe por qué? Porque aparte incluso ha habido una continuidad incluso durante la gestión de Juntos por el Cambio, justo en un momento en donde la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estaba totalmente a favor de que quiera que se arme, ¿no? Y en ese momento así todo el programa de desarme había sido ratificado, había pasado por este Congreso, no pasó esta vez, han pasado 6 meses desde que no rige. ¿Qué pasa? Y fíjate, si vos te pones a ver, cuando más decae el porcentaje, es decir, el importe de distribución es justamente 2017-2018. Claro. Es decir, se comenzó casi con un... Si uno toma el salario mínimo vital y móvil del 2007, el 2008, era casi el 50% de eso. Y ahí decae al 10, al 13%. Claro. Entonces era un valor mínimo, es decir, como si no se le diera importancia a eso. Entonces, si vos ves esto, es decir, mira, en el 2017 y 2018 fueron 11.000 las armas, contra 68.000 del 2007. Claro. Es una locura. Es un tema de voluntad política también, ¿no? Claro. Es una voluntad política. Claro. Y en esto por eso digo que juega un rol importante también los gobiernos provinciales en publicitar, en decirle, mirá, si vos entregás voluntariamente no vas a tener ningún problema con la justicia ni con nada, pero tenés que entregarla. Y después la campaña también, ¿no? Con los padres, concientizar, no regalar un arma de plástico y demás, porque incentivar lo que ocurre, ¿no? Más vale otro tipo, un juguete didáctico y demás. Yo creo que hay que trabajar también fuertemente en ese sentido. Cuando uno ve las cifras, 4,5 millones, 5 millones de armas en poder. Nos dejó todos pasmados. La verdad que yo no tenía idea que era ese número y me quedé pasmada. Y si vos te pones a ver para que calcules así nomás rápidamente lo que significa. Ponete en el 2007, 70.000 armas, casi 500,000 de municiones. Si hoy hay 5 millones de armas, ¿cuántos millones de municiones tenemos? No, me da miedo pensarlo ya. Solamente pensarlo me da terror. Es un número enorme. Por eso me parece bien el tratamiento en el Senado, pero yo diría que habría que tratar de modificarlo y yo digo no prorrogarlo, porque si no lo vamos a encontrar a lo que vos decís. Con esto, cuando se venza vamos a estar 6, 7 meses, sino directamente prorrogarlo por 10 meses, que sea una política de Estado, ¿no? Que sea permanente y después dentro de 10 años lo discutiremos de nuevo. Y que estos valores tenga esa actualización permanente que es lo que tiene el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Gracias, diputado, por este rato. Nos quedamos con ganas de conversar sobre el cobre, que nos había dicho que estaba muy interesante, que comenzaba la explotación del cobre, pero bueno, lo comprometemos a volver porque nos quedamos conversando sobre las armas, que también es muy interesante y muy necesario. Bueno, ahora que estamos presidiendo la Comisión de Minería, la minería es una actividad que ha tenido un avance muy importante en la Argentina y que genera muchas expectativas en
en el mundo, ¿no? La minería argentina, no solamente con el cobre, con el oro, con el litio y demás, ¿no? Entonces creo que se le ha dado un fuerte impulso últimamente y bueno, y vamos a bregar desde la comisión, trabajar fuertemente para colaborar y dotar de las leyes que sean necesarias y mostrar una Argentina que en este sentido, que son inversiones a largo plazo, necesita mucha seguridad jurídica, ¿no? Y evidentemente dan trabajo registrado, en buenas condiciones, con buenos salarios, porque hemos visto que alrededor de 56.000 personas van a dejar de pagar impuestos a las ganancias y mucho tiene que ver con ese tipo de acción. Para que tengan una idea, José María, que es el proyecto que se le ha otorgado el impacto ambiental y que ya están trabajando en el montaje, ¿no? Que va a estar en San Juan, casi en el límite con La Rioja, va a necesitar ahora para el montaje 10.000 trabajadoras. Wow. 10.000. Es una inversión que supera los 4.000 millones de dólares en el montaje. Claro, solo en el montaje. Es solo en el montaje, es decir que va a ser la primera mina de cobre en la Argentina. Muy bien, muchísimas gracias por esta información. Vamos a seguirlo en su actividad parlamentaria, sobre todo al frente de la Comisión de Minería. Nosotros ahora le damos el paso a la Comisión de Cultura, que también se reunió hoy a las 16 horas, mientras transcurría aquí la televisación de la Comisión de Transporte, donde había funcionarios públicos del Ejecutivo Nacional. Vamos entonces a ver la Comisión de Cultura.